Bueno, le damos la bienvenida a nuestro Sí, invitado. sí, lo tenemos a César Innovec aquí con nosotros porque, claro, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Antes que nada, buen día y gracias por venir. ¿Cómo estás, César? Hemos estado hablando a lo largo del programa de lo que es el famoso Halloween y todos estos festejos, ¿o no? Estas celebraciones, estas fiestas, pero nosotros tenemos también una larga tradición en Córdoba de nuestros propios fantasmas, mitos y cuestiones, ¿no? Para también un poco analizar. Y vos, además de escritor, has recopilado muchísimo de esta data, ¿no es cierto? César? Recopilado O por lo menos leyendas entendés. urbanas en una sección en el diario, sí, en el Hoy Día Córdoba. Estaba ¿Hay pensando- muchas? Arranquemos por el... Sí. Hay algunas. Si bien Córdoba tiene cierta tradición con el tema de los fantasmas, no tienen mucha relación con Halloween. Esto de Halloween es algo que se ha incrementado, Sí, sí. o sea, se ha asimilado en los últimos años, la penetración cultural que le llaman, pero tiene una relación algo lejana con el Día de los Muertos, que sí se festejaba acá desde hace mucho, y que muchas veces lo del Día de los Muertos coincidía con ciertas apariciones fantasmagóricas en Córdoba. Término Halloween. ¿Qué significa Sí. Halloween y por qué está cerca del Día de los Muertos, ¿no? Este 1 de noviembre. Es cuando los cristianos, cuando los romanos invadieron las Islas Británicas, impusieron el cristianismo como religión oficial, adoptaron muchas tradiciones locales y las reinventaron con otro nombre para lograr más adeptos. Halloween es como la abreviatura de All Hallow Eve, que significa Víspera de Todos los Santos, que coincide con el final del verano celta, que tradicionalmente se llama Samhain. Obviamente que la interpretación que le dan los católicos cristianos de tradición hispana es muy distinta de la anglosajona. Por ejemplo, aquí se acostumbraba a orar por las almas de los muertos recientes para que no vaguen mucho tiempo sobre la tierra y vayan a parar al cielo, especialmente por los que no estaban bautizados, los angelitos. Las famosas almas en pena, digamos, que Claro. quedaban acá en la tierra girando. En Inglaterra, Escocia, se acostumbraba a disfrazarse para confundirse entre los espectros y para apaciguarlos se le daba dulces o alguna comida. También Mirá hay cómo otra- estas la cosas han ido costumbre, derivando en esto, en Sí, esta, hay, en hay esta otra- fiesta, hay ¿no? otro personaje que coincide con un personaje de acá, que creo que es más de Santiago del Estero, pero en la historia del viejo Miseria, del que engañó al diablo. ¿Cómo es esa historia? La historia, ellos tienen esa calabaza iluminada que le llaman Jack O'Lantern, Jack de la linterna. Sí, 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 sí. Era un personaje que era tacaño y le gustaba engañar a los vecinos y que en un momento lo buscaban para lincharlo, para reclamarle una deuda. Él se cruza con el diablo que le dice, tu hora ha llegado, te vamos a llevar. Y el tipo lo engaña diciéndole, demostrame tus poderes, convertite en una moneda, de paso te vengas de estos que son muy creyentes, le pago con lo que vos me das y luego cuando vos desapareces se van a matar entre ellos. Entonces el diablo se convenció, él lo guardó en un bolso donde tenía una cruz y el diablo no podía salir porque sus poderes se veían anulados. Entonces él lo tuvo en la bolsa y le dio un par de palazos hasta hacerle prometer que no se lo llevaría nunca. Entonces el diablo, le dio su palabra y se fue. Pero le mintió. Claro, Lo engañó al el propio diablo cumplió diablo, con su digamos. palabra, el hombre no. Entonces cuando le llegó la hora de su muerte, va al cielo, San Pedro no lo deja pasar porque había sido una mala persona, Claro. además había tenido tratos con el diablo, y luego cuando va al infierno, el diablo lo saca a patadas y le Quedó en la revolea nada. una brasa al infierno que nunca se apaga. Y él la atrapó y la guardó adentro de un nabo, que era su comida favorita, al cual vació y lo usó como linterna. Después lo convirtieron en la calabaza, Ay, pero no, me originalmente era muero. nabo. Calabaza Mirá qué linda iluminada. Y ahí historia. que anda paseándose con esa lámpara como una aparición. Aquí el viejo Miseria, la historia era parecida, solo que no usaba linterna, sino que se convirtió en la miseria, que nunca deja de circular por el mundo. César, perdón, Sí. te decía, más allá de Halloween y de estos orígenes en algunos puntos, con algunos puntos en común y otros no tanto, digo, aquí en Córdoba hay un montón. Yo ahí repasaba incluso lo que vos nos habías contado un poquito, la pelada de la cañada, la mujer del angelito, los degollados, los degolladitos, el farol. Digo, mucho de esta cuestión del siglo XIX y XX, Sí. principios del XX aquí en Córdoba, ¿no? En esa época Córdoba era muy pequeña, terminaba en la cañada, Claro. terminaba en el río, entonces todo lo que era más allá era terra incógnita, era una boca de lobo, literalmente hablando, era completa oscuridad. Entonces entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que la ciudad se empieza a expandir,
corrían muchas leyendas y habladurías sobre puntos específicos. En el caso de la pelada de la Cañada, bueno, existen muchas versiones sobre su origen, que es bastante nebuloso. La única explicación que había era que era una mujer grande que ejercía la prostitución en el barrio La Brojal, que ahora es Güemes, Claro. y que una noche fue asaltada por varios hombres que la violaron y la tiraron a la cañada. Y que de ahí que se presentaba como un bulto pequeño, encogido, así con un velo, y que seguía a la gente, y en la intersección con 27... perdón, Ahí es la donde se intersección- descubría. Claro, en la intersección de las 5 esquinas, donde está la Casa Radical, por ahí. Claro. se Frente a Patio descubría, Olmo sería hoy, claro, digamos, ahí en la zona. Y, los Y ahí se asustaba podía ver con que una era realmente alarido. pelada, digamos, cadavérica. Otros dicen que por ahí les robaba a los transeúntes. Lo cierto es que era muy efectivo para asustar a la gente que se iba de caravana en esa época. A los taúres, a los juerguistas, a los guitarreros. Cuidado que te va a agarrar la pelada de la caña, A digamos. partir de las campanadas de las 8 de la iglesia de Santo Domingo, todo el mundo se guardaba. Ah, sí, porque aparecía la pelada. Exacto, especialmente en la noche de invierno. Casi todas estas leyendas preferían Tienen la como, época como fría. paisaje el frío, ¿no? Sí, las noches Bueno, más cerradas, claro, más tenebroso, oscuras. obviamente. Después el farol se aparecía en el cruce de Cañada y de Anfunes, donde está el puentecito ese, y era como una luz, como una especie de luz mala, pero más urbana, que los apaleaba a los que pasaban. Entonces evitaban pasar por ahí. ¿Y los degolladitos? Los degolladitos eran 2 niños que aparecieron degollados y que nunca pudieron identificar en barrio General Paz. ¿Pero de verdad aparecieron? Sí, 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 en ¿Sí? Catamarca y Boulevard Guzmán. Sí. Y como no lo pudieron identificar, los enterraron como NN. Y al tiempo, mucha gente decía que se aparecían buscando sus cabezas. Sí, sí. ¿Y vos notás que la gente le da miedo a estas historias de terror así? De Y leyendas, digamos de que mitos. hoy, y gracias al alumbrado público, los Bueno, miedos son otros. sí. Quedarse sin luz. Por ejemplo. Muchas de estas leyendas dejaron de ser tan creídas a partir de los años 20, 40 o 50 que se registran. A partir de 1944 no se supo más de la pelada de la Cañada, que fue las últimas obras de Encauce. ¿Y por qué todo sucedía en el sector de la Cañada? Y porque era además la zona, como él lo plantea, donde estaban todos los burdeles, donde estaba la zona de los Sí, bares. pero también esa pregunta que haces yo también me la había hecho. Hay muchas culturas que creen que el agua tiene propiedades espirituales, entonces siempre la cercanía con el agua, Con el el río. movimiento, parece que atrae las ánimas y todo eso, los lagos, Ah, los mirá estancos. vos. Una conjunción ahí de todos los factores. Exacto. César, y esto, digo, la mayoría vos recién lo planteas, ¿no? Esto de estos mitos urbanos que en su gran mayoría se han trasladado a lo largo de los años por vía oral, ¿no es cierto? Con Sí. cada uno le va agregando, después se van como haciendo más sólidas las historias. Tienen un punto de nacimiento con algún caso real, ¿no? Que es estremecedor en muchos Claro, casos. por ejemplo, la mayoría de ellos, digo, ¿no? Uno que está registrado en las crónicas policiales es el de la Ramonita. ¿Cómo que era? era como esas típicas historias del tango de la costurerita que dio el mal paso, una chica que se dedicaba a la costura, una chica humilde que estaba saliendo con un hombre y se entera que el hombre era casado. Entonces se junta con él en Obispo Salguero y Boulevard San Juan, se había comprado unos zapatos nuevos, relucientes para la cita, pero lo iba a cortar porque se enteró que era casado. Y el hombre la ahogó. Y bueno, gracias al brillo de los zapatos, unos chicos les encontraron el cuerpo y le enterraron. Después apareció gente diciendo que obraba milagros, que cumplía con pedidos y demás. Y bueno, también otros dicen que la ¿Y en qué familia se zona dedicaba a fue vivir esto? de eso, porque las ofrendas, Claro. le armaron un altar y todo eso. En Obispo Salguero y Boulevard San Juan, en Nueva Córdoba sería. No me acuerdo, la Ramonita. Otros, estaba pensando, bueno, el de los degolladitos, pero la fecha esa... La es Llorona y la incierta. pelada de la Cañada es lo mismo, ¿no? La Llorona. Sería como nuestra versión local, aunque había otra que era más similar a La Llorona, que era La Mujer del Angelito. La Mujer del Angelito aparecía en la bajada de Roque Sáenz Peña. Viste que todos por la zona. Claro, el Roque cruce Sáenz con Peña, Alta la Córdoba, Cañada. que también era otro sector, Sí. Sí, sí. que había un paso que de noche era muy poco transitado, especialmente en invierno, época de tranvías tirados a caballo. Las últimas apariciones se registran alrededor de 1915 o 20. Era una mujer que iba siguiendo esos carros, sulkis o los tranvías, porque la subida era muy cuesta arriba y los caballos tiraban con mucho esfuerzo, entonces iba muy lento. Y esta mujer aparecía llevando un cajoncito pintado de blanco con una vela de cebo ardiendo y lo seguía llorando. Cuando terminaba el cruce se desvanecía.
No se sabe el origen de esa leyenda, más que avistamientos, rumores de vecinos, pero sí en esa época se estiraba mucho el tema del entierro del angelito. Cada vez que moría un niño, se decía que los niños hasta 10 años, siempre y cuando estuvieran bautizados, se convertían directamente en ángeles y iban al cielo. Entonces era una celebración porque en una familia numerosa de golpe moría un niño, bueno, estaban tristes porque perdían un hijo, pero decían un ángel más para el cielo. Y entonces hacían unas fiestas que duraban 3 días, guitarreada, mucho alcohol, y de hecho se cuentan crónicas de la época que muchas veces había gente que quería seguir la caravana y venían a pedirles prestado el cuerpo con el cajón para llevarlo a otro lado y seguir la fiesta. Ay, seguían Pepe. Cosas que suenan tan macabras, ¿no? Pero que hay que marcarlas en la época, ¿no? Sí, sí, lo que era la caravana siempre y las creencias, las creencias. Bueno, destacaba como los más recientes en el tiempo el Cabo Patiño y la Mujer de Blanco con ramo de flores, ¿no? También dos... Sí, la historia de Cadete Patiño es un aspecto que dicen que se aparece en el patio de la escuela de policía, esa que está en la avenida Don Bosco. Digamos, Santana, creo que es. Santana, está sobre Santana, sí, todavía. Dicen que los cadetes que están haciendo guardia a la noche, especialmente en invierno también, y esto me lo contó una persona que había sido policía. Que bueno, a la noche sentían pasos, que muchas veces venían a retarlo. ¿Quién anda dando vueltas por ahí? Yo me muero. Yo me muero, claro. Pero parece que la gente por ahí inventa o realmente ha vivido eso. Lo que pasa es que me lo han contado muchas personas diferentes que no se conocen entre sí. Y como que a ellos les ha pasado. Ahora, la historia de Cadete Patiño, porque tiene nombre, era un muchacho que murió en las revueltas del 55, cuando el golpe a Perón, la Revolución Libertadora, pero acá en Córdoba. Pero no murió en la escuela de policía, murió en las revueltas callejeras. ¿Por qué se aparece ahí en la escuela de policía? Eso porque alguien lo relacionó con él directamente y sigue supuestamente apareciendo ahí, ¿no? Sí. Que bueno, esas son las cosas que van teniendo y cómo van vivoreando con el paso de los años estas historias, ¿no? En torno a... Ahora, la de la mujer del taxi es una historia que sí ha trascendido porque... Los primeros comentarios se empezaron a escuchar en los años fines de los 70, comienzos de los 80 y hasta el día de hoy hay gente que dice que vio esa pasajera. Eso ya está ya casi contemporáneo con nosotros. Las versiones difieren muy poco. En general es una mujer que toma el taxi en la Plaza San Martín, generalmente en la Plaza San Martín. Otros dicen que lo ha tomado en San Vicente, cerca del otro cementerio. Va con un ramo de flores. Algunos dicen que va vestida de blanco, otros que va vestida de negro, con no lleva velo, pero tiene el pelo en la cara, así como esos personajes del cine japonés de terror. Y tiene la voz grave, así como ronca. Sí, como una voz de trueno. Les dice la dirección y se queda callada todo el viaje. Va en silencio, llegan y a la hora de pagar, a veces paga, a veces no, a veces se baja directamente. Y algunos testimonios dicen que cruza por el portón principal, que da a la plaza del cementerio, y lo atraviesa y el ramo cae. Otros dicen que es del otro lado. Y también he escuchado variaciones... Estos son taxistas, digamos, de algún modo. Son los únicos que terminan viéndola, digamos, o padeciéndola o llevándola. Es genial porque se juntan en las estaciones de servicio de la noche a tomar café y se intercambian las historias como en otra época los arrieros frente al fogón. De alguna forma como que bueno, el turno noche, el turno nocturno de los taxistas es un mundo aparte realmente, ¿no? Y se conocen y se juntan en lugares, como bien decís. He hablado con taxistas que incluso han recopilado sus historias por escrito, aunque sea así en su casa, en el Word, como para no olvidárselas, pero... Y esta es la que se repite, la de la mujer con el ramo. Esta es la que más se repite. Uno de ellos me contó una versión diferente donde había ido para el paredón del costado, el cementerio de los disidentes, que es un cementerio más particular porque ahí se enterraban los no católicos, a los protestantes, a los suicidas, y es un poco más nuevo que el San Jerónimo, pero está pegado. Se paraba al lado del paredón y la mujer bajó y le dijo, quédate tranquilo que todo va a estar bien. Cuando llegó al muro, se fue hacia arriba, como una marioneta que le quitan de golpe del escenario. El tipo llamó a la policía, estaba temblando, fumándose un pucho atrás del otro. Los policías decían que el reloj seguía contando, pero se había olvidado de apagarlo. No había rastro de perfume ni temperatura en el auto, nada que indique que hubiera habido alguien, pero el tipo estaba en un ataque de nervios. Y el policía que vio esto contaba que no sabía cómo decirle al jefe cómo redactar el informe. ¿Qué pongo? Claro, ¿qué ponemos? El jefe le decía ataque de pánico porque vio una desaparición de teología dudosa. Claro, y dice, a veces pasa, le decía. Y por ejemplo en los cementerios, ¿hay muchas historias de estas? Sí. ¿Muchas? Sí, acá en el San Jerónimo tenemos, bueno, la de
la mujer de Pérez del Viso, la primera. ¿La primera mujer? Sí, que él ¿Qué le pasó? puso una lápida donde decía tu dolorido esposo, le había jurado nunca volver a casarse. ¿Quién ella le había jurado nunca más casarse? No, él a ella. Él. Ella se estaba Ella. muriendo y Sí. él le jura que nunca más se va a volver a casar, que le va a Sí. ser fiel más allá de la muerte. Sí. La primera mujer se llama Rita Huarcalde. Y pasa el tiempo y dicen que un rayo partió la lápida en dos. Otros dicen que se rompió sola. Lo del rayo como que queda más pintoresco. Pero bueno, el hecho es que la lápida se rompió en dos y siempre la volvían a reemplazar y al tiempo se volvía a romper en donde decía tu dolorido esposo, decía tu dolor. Nada de dolorido. Ido esposo. ¿Ido? Como si lo cortaran y lo centraran. Entonces, mucha gente lo interpretó como un reproche de ultratumba. Ajá. Finalmente, Porque él nunca, o sea, no cumplió con la promesa. Ese No casó cumplió de con su nuevo, se promesa, casó de claro, nuevo. claro, rearmó su vida. Y luego a esa mujer la mandó a otro panteón y a la segunda mujer la enterró ahí, pero la lápida desde 1989 no la volvieron a reponer. Porque no había hecho una promesa, seguramente. Exacto. Con la primera sí. ¿Viste? Se No hay lo- que prometer nada. Si uno no está dispuesto a cumplir. Bueno, me encantó escuchar estas historias, Qué ¿no? cantidad, Está ¿no? bueno. Y son solo algunas de las tantas que habrá en Córdoba y como habrá en tantos otros lugares, ¿no? Más allá de que estas cosas que tienen un origen, como bien lo has contado acá, César, y seguramente que empezó con alguna cuestión puntual y que después se va desvirtuando, va cambiando con el paso del tiempo, que después se hacen más Además, comerciales, en esa como Halloween y época esto. Córdoba era muy religiosa. Sí, prácticamente sí, claro. la misa era como ir al boliche en esa época, era el principal evento social de la semana. Entonces, Y la enorme influencia de la todos se Iglesia metían- Católica para quienes no comulgaban la religión, de todo lo que les pasaba esto, ¿no? De los Exacto. cementerios diferenciados, Había un de dicho las que decía almas que... Córdoba, las campanas, en cada cuadro una iglesia, en cada esquina una Sí, mujer sí. de la vida. Bueno, César César, Inovec, muchísimas un gracias placer. por haber compartido esto. En este día de Halloween, entrándole por otro costadito mucho más local, podríamos decirle, con las propias historias también de fantasmas y de apariciones en Córdoba. Gracias. Gracias. por